Se dice que una mujer embarazada tiene 2 corazones, también tiene 2 cerebros. Este cerebro, uno de los bienes más preciados para el bebé, se encuentra hoy amenazado. El peligro que se cierne sobre los cerebros de los bebés constituye también una amenaza para el futuro de la humanidad. ¿Qué sería de la historia de la humanidad sin sus genios, sus matemáticos, sus artistas, sus exploradores o sus filósofos? Algunos vaticinan una evolución al revés. Un mundo en el que la humanidad vivirá en la estupidez. Como lo describe con rudeza la película Idiocracia. Oh my God. Oh my God. You're on the scan of him. How this happened? Un futuro que podría ser el nuestro. Desde el frío nos llegan malas noticias, desde una ciudad del norte de Europa situada un poco por debajo del círculo polar. El antropólogo inglés Edward Dutton es un investigador al que le apasiona la evolución de la inteligencia. Dutton tiene acceso a una valiosa base de datos, la de los ejércitos escandinavos. Los jóvenes reclutas llevan generaciones realizando los mismos test de cociente intelectual. Son una herramienta irreemplazable para medir la evolución de la inteligencia. Los estudios realizados sobre reclutas en los países escandinavos muestran que el cociente intelectual aumentó hasta mediados de los 90 y a partir de entonces ha ido descendiendo año tras año. En los últimos 20 años, el cociente intelectual ha descendido 2 puntos por década en Finlandia. Las conclusiones alarmantes del estudio de Dutton, publicado en la revista Intelligence, son impactantes. La inversión de la curva de inteligencia no solo afecta a los países del norte de Europa. Los estudios realizados en colegios de Estonia o Francia muestran exactamente lo mismo. Es un hecho innegable. En varios países occidentales, entre los que se encuentran Francia y Alemania, se observa un descenso en el cociente intelectual. Para el investigador, nuestro futuro se perfila claramente. Cada vez somos más estúpidos. Ya está pasando. Y no va a parar. Deberíamos pensar en hacer algo. Si no hacemos nada, la civilización que se basa en la inteligencia irá en sentido opuesto. Y todo apunta a que ya está sucediendo. El escenario catastrofista del que habla Edward Dutton cobra fuerza con los análisis de otros investigadores. En el Centro Nacional para la Investigación Científica de París, a Bárbara de Menex, bióloga especializada en endocrinología, también le preocupa el declive de la inteligencia. Soy músico amateur y suelo interpretar a Bach o a Mozart. A veces, cuando pienso en las cifras del descenso del cociente intelectual y en la degradación de algunas funciones cognitivas, no puedo evitar pensar, aunque pueda parecer absurdo, en si volveremos a ver algún día a otro Bach o a otro Mozart. Y no soy la única que lo piensa. La investigadora ha comprobado que el descenso del cociente intelectual no es la única amenaza que se cierne sobre los cerebros. En efecto, cada vez hay más niños con déficit de atención, hiperactividad o autismo.
En California, entre 1990 y 2001, el número de niños diagnosticados de autismo como Dylan aumentó un 600%. Unas cifras difíciles de creer por la progresión tan fuerte y rápida, pero el incremento también se ha observado en el resto del país. Se han realizado estudios cada 2 años y los resultados han ido pasando de un caso cada 250 a uno cada 150, luego a uno cada 110, 2 años más tarde a uno cada 90 y más recientemente a uno cada 68, lo que supone un aumento muy rápido, de modo que la pregunta es ¿qué está pasando? Actualmente, 1 de cada 68 niños es diagnosticado de autismo en Estados Unidos. ¿A qué se debe semejante explosión de nuevos casos? ¿Podría guardar alguna relación con el descenso del cociente intelectual? Observamos un cambio radical en las funciones y las capacidades cognitivas. Estos datos me llevan a pensar automáticamente en la tiroides. ¿Por qué en la tiroides concretamente? Para responder a esto, basta con pensar en el cretinismo. Un cretino. Hoy suena a insulto, pero el término cretino designa desde el siglo XIX a una persona aquejada de una enfermedad congénita grave. Además de baja estatura, las personas con dicha enfermedad presentan retraso mental. Y un detalle importante para nuestra historia: suelen presentar bocio, es decir, un bulto provocado por la inflamación de la glándula tiroides. ¿El retraso mental podría estar relacionado con el mal funcionamiento de la tiroides? Y la respuesta científica llegó gracias a la aventura de un médico británico. En 1966, el doctor Peter Pharoah llegó a Papúa Nueva Guinea. Yo era el médico de la región y el responsable de los servicios sanitarios de toda la provincia de las Tierras Altas Occidentales, en donde vivían unas 350.000 personas. Al explorar las tierras más recónditas del valle, le sorprendió la cantidad de niños afectados de cretinismo. Recabé datos en todo el valle y comprobé que 1 de cada 7 niños tenía cretinismo. Quería hacer algo. Quería que se conociese la existencia del problema para que se ocupasen de él. 1 de cada 7 niños del valle estaba afectado de cretinismo. Era una cifra sorprendente. Como la mayoría también tenía bocio, el médico sospechó de una disfunción tiroidea debida a una carencia de yodo. ¿La carencia de yodo podría explicar el cretinismo? Era una oportunidad única, así que puso en marcha un ensayo terapéutico sobre miles de personas. A todo el mundo en el valle se le puso una inyección. Eran unas 16.000 personas. A la mitad le pusimos una inyección de yodo y a la otra mitad de agua. Cuando más tarde Peter Pharoah regresó al Valle Perdido, observó una disminución de los casos de bocio. Su interés se centraba sobre todo en los recién nacidos. Quería comprobar si existía alguna diferencia entre los niños nacidos de las madres que habían recibido yodo y los otros niños. Había una diferencia muy grande en el número de casos de niños con cretinismo entre ambos grupos. En el grupo de madres que habían recibido una inyección de agua, había 26 niños con cretinismo. En el grupo de madres a las que se había inyectado aceite yodado, solo 6. La diferencia entre ambos grupos era sorprendente, de modo que el yodo era eficaz en la prevención del cretinismo. Pero entonces, ¿cómo se explicaba el nacimiento de 6 niños con cretinismo en el grupo de madres que había recibido yodo? Peter Pharoah consultó el registro de nacimientos y entonces hizo un descubrimiento fundamental. Todas esas madres ya estaban embarazadas cuando se les inyectó el yodo.
Una vez que el bebé ha sido concebido y el embarazo está en marcha, es demasiado tarde para suministrar yodo. Así que el yodo es necesario para prevenir el cretinismo. Pero el estudio de Peter Faroa reveló también que todo comienza en las primeras semanas de embarazo. Esto es yodo. No solo es un gas muy bonito, también es un elemento muy importante. Sin él no pueden fabricarse las hormonas tiroideas y sin ellas el cerebro no se desarrolla correctamente. Cuando consumimos yodo en forma de sal iodada o de pescado, por ejemplo, la glándula tiroides lo fija para fabricar las hormonas tiroideas. Dichas hormonas llevan 3 o 4 átomos de yodo y son fundamentales para el desarrollo cerebral del futuro bebé. Si su madre no hubiera tenido suficiente yodo cuando estaba embarazada de usted, ahora usted no sería capaz de comprender lo que estamos diciendo. Sin embargo, desde que el cretinismo desapareció casi por completo, nos hemos olvidado de la importancia del yodo. La Organización Mundial de la Salud ha detectado carencias en 50 países, representados en este mapa con un color más claro. El 44% de los europeos presentan una carencia más o menos marcada. ¿Qué sucede cuando existe una carencia ligera? ¿Tiene alguna repercusión en el desarrollo cerebral? ¿Podría explicar el descenso del cociente intelectual? Francesco Vermiglio se lo planteó. Este médico vive en Sicilia, donde la montaña se encuentra con el mar. Todos los miércoles el doctor Vermiglio recibe en su consulta del Hospital de Messina a mujeres embarazadas. Examina sus glándulas tiroides y mide los niveles de yodo. Pero, ¿cuál es el objetivo de estos exámenes sistemáticos? Tenemos que remontarnos a los años 70. En aquel entonces, Francesco Vermiglio se dio cuenta de que había muchos casos de bocio en los pueblos de montaña. Realizó test de inteligencia a 719 alumnos y descubrió que el 14% presentaba un leve retraso intelectual. El 14% presentaba trastornos neurológicos menores. Eran niños que parecían totalmente normales. Nadie podía notarlo. El 14%. Era increíble. ¿Qué pensó entonces? Lo único que se me ocurrió es que los déficits se debieran a problemas durante el embarazo de la madre. Vermiglio y su equipo realizaron el seguimiento de 2 grupos de mujeres embarazadas. Unas vivían en la costa y llevaban una alimentación rica en pescado y por lo tanto en yodo. Las otras vivían en pueblos aislados de montaña. Midieron los niveles de yodo y hormonas tiroideas durante el embarazo. Y luego hicieron el seguimiento de los hijos durante 10 años. 11 de ellos sufrían déficit de atención. Realizamos un seguimiento sistemático de los niños nacidos de madres con carencias de yodo y nos sorprendió comprobar que cuando los niños tenían entre 18 y 36 meses presentaban problemas de hiperactividad. Pero para poder establecer el diagnóstico tuvimos que esperar unos años hasta que los niños tuvieron edad suficiente para ir al colegio. El diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad se ha confirmado en el 70% de los hijos de mujeres con carencias de yodo. Realmente es mucho. Déficit de atención, hiperactividad. Pero las sorpresas no acababan ahí. Vermiglio comprobó que existía una diferencia de varios puntos en el cociente intelectual entre los hijos de las madres con mayores carencias de yodo y los del resto de las madres. El nivel de yodo de las madres repercute directamente en el cociente intelectual de los hijos. Muchos médicos no son conscientes del problema.
Debemos enviar alto y claro el siguiente mensaje. Últimamente venimos observando una carencia de yodo en la población y las embarazadas son particularmente vulnerables. Pero, ¿es la carencia de yodo la única responsable de los trastornos del desarrollo cerebral? Otra amenaza, también invisible, se cierne sobre la tiroides. En nuestro entorno hay gran cantidad de sustancias químicas que presentan una estructura muy cercana a la del yodo, tan parecida que están clasificadas en la misma columna de la tabla periódica de los elementos. Aquí tenemos la tabla periódica de los elementos, y aquí está el yodo. La carencia de yodo no es más que una parte de la historia. Nuestro entorno está lleno de bromo, cloro y flúor. Creemos que nuestro organismo los confunde con las hormonas tiroideas. Las moléculas químicas fabricadas a partir de bromo, flúor o cloro poseen casi la misma estructura que las hormonas tiroideas, de modo que pueden ocupar su lugar en el cuerpo y perturbar el funcionamiento hormonal. Son los principales sospechosos de perturbadores endocrinos que afectan a la señalización de las hormonas tiroideas y al desarrollo cerebral. Pero ¿dónde se encuentran los perturbadores endocrinos, esas sustancias que interactúan con el sistema hormonal? ¿En qué lugar de nuestro entorno más cercano se esconden el bromo, el cloro o el flúor? ¿En qué productos? ¿En qué objetos? ¿Y qué efecto producen en el cerebro? Los primeros candidatos de nuestra familia de sospechosos son los policlorobifenilos, unos derivados del cloro también conocidos como PCB. Se utilizaron masivamente en los transformadores eléctricos, los plásticos, las pinturas y los pegamentos. Aunque su uso fue prohibido en los años 80, son tan persistentes que todavía podemos encontrarlos en todas partes. Partículas de polvo reducidas en sedimentos se introducen en la cadena alimentaria a través de algunos pescados o mariscos, de ciertas carnes y de algunos productos lácteos, y terminan en nuestros platos. Tom Seller, investigador americano especializado en la acción de la glándula tiroides en el desarrollo del cerebro, no creía al principio que los PCB pudieran actuar en el funcionamiento tiroideo. Yo no creía que la estructura molecular de los PCB fuera tan similar a la de la hormona tiroidea como para poder interferir con ese sistema. Esa fue la razón por la que comenzamos, porque yo era muy escéptico. Pensaba que no íbamos a encontrar nada. Para ello, Tom Seller ideó un experimento. Preparó un cóctel de PCB y lo puso en galletas, un alimento que les encanta a las ratas. En una sala estéril, dio de comer esas galletas a ratas gestantes. Al cabo de unas semanas, nacieron unas crías aparentemente normales. ¿Lo eran realmente? Al examinar los cerebros de las crías expuestas en el útero a ese cóctel, observaron algunas anomalías. Los cerebros se habían desarrollado de forma diferente. Presentaban células nerviosas en lugares equivocados. La expresión de algunos genes específicos importantes para el funcionamiento cerebral no estaba bien regulada. Esto significa que los PCB pueden interactuar con el receptor de la hormona tiroidea y cambiar el desarrollo del cerebro. De los experimentos con animales, el investigador pasó a las células humanas, que también expuso a una combinación de PCB. Y una vez más comprobó que estas sustancias químicas actuaban como hormonas tiroideas. Estos hallazgos implican que toda la población está expuesta a un producto químico
que probablemente altere el desarrollo del cerebro de forma sutil, provocando cambios en el comportamiento de nuestros niños. Varios estudios han revelado que existe una relación entre los niveles de PCB de las madres y el descenso de varios puntos del cociente intelectual de sus hijos. Pero los PCB no son las únicas moléculas que amenazan al cerebro de los niños. Otras sustancias de nuestra familia de sospechosos se han colado en nuestros hogares. Se trata de los retardantes de llama, derivados del cloro o del bromo. Podemos encontrarlos en los televisores, en los ordenadores, en los teléfonos móviles y también en algunos colchones y gomaespumas de sofás. La historia de este procedimiento químico es la del cruce de un intenso grupo de presión y un miedo ancestral, el miedo al fuego. Para protegernos de los incendios, las industrias han ido poco a poco imponiendo compuestos retardantes de llama en todos los hogares. Los pijamas de los niños americanos de los años 70 estaban impregnados de tris, una variedad de retardante de llama. La medida parecía tan sensata que se convirtió en un argumento de venta. Fue entonces cuando una joven y brillante química de la Universidad de Berkeley se interesó por estos pijamas. Le dimos a una madre un pijama tratado con tris para que se lo pusiera a su hija. Después recogimos la orina. A la mañana siguiente, la orina de la pequeña ya presentaba restos de tris. Esto significa que el compuesto retardante de llama pasaba inmediatamente del pijama al cuerpo de la niña. El nivel aumentaba cada vez que se ponía el pijama, y cuando dejó de usarlo, el nivel disminuyó. Los retardantes de llama estaban en el cuerpo de los niños, pero ¿qué efecto tenían en su salud? Arlene Blum testó el tris en el laboratorio. Demostramos que este producto químico modificaba el ADN. Era un mutágeno capaz de provocar cáncer. Estábamos atónitos y pensamos, Dios mío, tenemos que decirles a los padres americanos que sus hijos llevan pijamas impregnados en productos químicos nocivos. El artículo publicado por la prestigiosa revista Science provocó un cataclismo. 50 millones de americanos estaban potencialmente expuestos al tris. El tris puede provocar cáncer, miles de cánceres en niños. No quiero que mis hijos o los hijos de otro duerman con un producto químico capaz de producir cáncer. Tuvo un éxito asombroso. A los 3 meses de la publicación de nuestro artículo, se prohibió el uso del compuesto químico tris en los pijamas para niños en Estados Unidos. A partir del día siguiente, los fabricantes no pudieron vender sus pijamas. Tras esta victoria, la joven se dedicó al alpinismo, su segunda pasión. Permaneció 26 años alejada de los laboratorios. 26 años conquistando las cimas más altas del mundo como el Annapurna o el Everest. Ese podría ser el final de la historia. Sin embargo, no había hecho más que empezar, ya que a su regreso a California en 2006 le esperaban algunas sorpresas desagradables. Estamos rodeados de productos hechos con materiales inflamables. En su ausencia, la industria de los retardantes de llama había extendido su imperio y acentuado su grupo de presión. Los retardantes de llama bromados aumentan la seguridad contra incendios. Ofrecen una amplia gama de aplicaciones a la humanidad. Los retardantes de llama a base de bromo y fósforo son ya productos de uso cotidiano que protegen vidas e infraestructuras. Los retardantes de fuego bromados salvan vidas. Arlene Blum estaba preocupada al ver hasta dónde había penetrado la industria en nuestros hogares.
Fue entonces cuando su gata se convirtió en el personaje central de la historia. Yo tenía una gata a la que quería mucho, se llamaba Midnight. Cada vez estaba más delgada, pesaba 2,2 kilos. Así que la llevé al veterinario, que le diagnosticó hipertiroidismo. Me dijo que había una misteriosa epidemia de hipertiroidismo, pero que en la facultad le habían enseñado que los gatos no tenían esa enfermedad, que no vería ni un solo caso en su carrera. Le sacó sangre a Midnight, tomó muestras del polvo del aspirador y lo mandamos todo a Illinois. Poco después recibí una llamada. Los niveles de retardantes de llama en su gato y en el polvo de su casa son tan elevados que nunca había visto algo semejante. Pensé, Dios mío, porque sabía lo que eso significaba. En mi gato, en el polvo de mi casa, probablemente en mi cuerpo y en el de mi hija de 18 años, de repente me parecía que mi casa estaba totalmente contaminada. Era aterrador. De este modo, el gato se convirtió en un animal centinela. La afección de su tiroides alertó de un posible ataque a todas las tiroides. Arlene Blum se deshizo rápidamente de sofás, colchones, cojines e intentó medir la magnitud de la contaminación. Empezó por el vecindario, se ofreció a hacer mediciones con un sofisticado aparato que alquiló especialmente para la ocasión. Un 5% de bromo. Debería deshacerse de él. Le he dado el pecho a mi hijo durante un año sobre este cojín. Lo siento. Arlene Blum quiere cambiar la ley californiana que impone el uso masivo de retardantes de llama, incluso en artículos de puericultura. Esto es un cojín de lactancia. Las madres los utilizan para poner a sus hijos en ellos mientras les dan el pecho. Este es para poner al bebé cuando duerme. Son dos de los muchos productos que hemos testado y que contienen tris clorado, el mismo producto químico que estaba presente en los pijamas para bebés de los años 70. Lo retiraron de los pijamas, pero ahora se utiliza en un montón de productos para bebés en Estados Unidos. El 80% de los 101 productos de puericultura que la investigadora testó en 2011 contenían tris. Los productos químicos se evaporan y caen al polvo. El polvo se posa en nuestras manos y al comer acabamos tragándolo. Los bebés que se arrastran por el polvo y se meten las manos en la boca presentan unos niveles que pueden llegar a ser entre 3 y 5 e incluso 30 veces superior a los de sus padres. Así pues, esos bebés son los más vulnerables a esos productos químicos. Y eso no es todo, ya que nuevas investigaciones revelan la existencia de una conexión entre la exposición a determinados retardantes de llama y el desarrollo cerebral. Hemos demostrado que hay relación entre los niveles de retardantes de llama en la sangre de las madres y el desarrollo neurológico y la disminución del cociente intelectual del niño a los 7 años de edad. Los retardantes de llama vuelven a estar en el ojo del huracán en Estados Unidos, acusados de estar relacionados con el descenso del cociente intelectual. Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, las industrias intensifican su ofensiva en dirección a Europa, con la ayuda de vídeos que muestran los test. Por un lado, un mundo carbonizado por la intensidad de las llamas. Por otro, un mundo seguro. ¿Podemos fiarnos de estas imágenes? No existe nada menos seguro. Ahí está la ironía trágica de esta historia, como declaró una experta en el Senado americano. ¿Cree usted que la incorporación de retardantes de llama a la goma espuma del mobiliario proporciona a los americanos mayor seguridad o una protección significativa? Las pruebas realizadas con goma espumas tratadas con productos químicos y goma espumas no tratadas revelan que no existe ninguna diferencia a la hora de retardar el fuego.
Hemos estado casi 40 años rellenando muebles e impregnando a la población con retardantes de llama, perjudicando la salud de los niños y dañando a la población y a la vida salvaje, y resulta que no proporcionan ningún beneficio en términos de seguridad contra incendios. Ninguno. Desde finales de 2013, en California han dejado de ser obligatorios los retardantes de fuego en la goma espuma, los sofás o la ropa de bebé. El senador Mark Leno, actor político del cambio, tomó conciencia de que la antigua ley, la TB 117, no beneficiaba a quienes supuestamente debía proteger. Los únicos que se han beneficiado de la TB 117 no son los consumidores, ni los fabricantes, ni el medio ambiente, sino las carteras de una sola industria. En Europa, la legislación varía de un país a otro. Nadie puede afirmar con certeza que se acuesta sobre un colchón, un sofá o una alfombra que no ha sido tratado con retardantes de fuego. En el medio ambiente encontramos otra clase de sospechosos. Proceden de la combinación del flúor, del bromo o del cloro. Son los pesticidas. La epidemióloga americana Brenda Eskenazi lleva más de 20 años examinando con lupa sus efectos. Al principio, como neuropsicóloga, quería saber sobre todo si los pesticidas tenían efectos secundarios en el desarrollo neurológico de los niños. California es conocida como la ensaladera de América, pero la lechuga de la ensaladera está empapada, ya que es el estado americano que más pesticidas utiliza. El Valle de Salinas es famoso por su producción agrícola, de modo que el conjunto de la población está ampliamente expuesto a ellos. Ya sabíamos que en dosis altas estas moléculas son neurotóxicas, es decir, que afectan al sistema nervioso. Pero, ¿puede tener la exposición prolongada en el tiempo a dosis bajas algún efecto en el desarrollo cerebral del feto? Brenda Eskenazi inició en los años 2000 el estudio Chamacos. Quería estudiar el efecto de los pesticidas en el cerebro de niños no natos. Reunió a unas 600 mujeres embarazadas, en su mayoría procedentes de familias con trabajadores agrícolas. En total, se tomaron casi 220.000 muestras biológicas y medioambientales de sangre, orina, polvo doméstico, un auténtico tesoro científico que se conserva en unos edificios con grandes medidas de seguridad cerca de San Francisco. Medimos los residuos de pesticidas organofosforados en la orina de las madres. Y vimos que había relación entre los niveles de dichos residuos y el desarrollo cerebral de los niños, de varias formas. Se realizan exámenes a los niños desde su nacimiento y el equipo de científicos les hace un seguimiento regular. Se trata de una investigación epidemiológica ejemplar por la extensión y por la duración. Ya llevan 17 años. Los resultados son sobrecogedores. Hemos observado reflejos anormales en recién nacidos, retraso intelectual en niños de 2 años y descenso del cociente intelectual en niños de 7. Hemos advertido también un aumento del déficit de atención, así como un incremento de síntomas autísticos. De modo que la exposición a pesticidas podría haber contribuido a la explosión del número de casos de autismo observados en California, más de un 600% en 20 años. Los criterios de diagnóstico han aumentado y la detección ha mejorado.
Pero para Irva Hertz-Picciotto, esto solo explicaría un tercio de ese incremento. Los otros 2 tercios siguen sin tener explicación. Nos interesan los pesticidas porque están concebidos para matar a organismos vivos y la mayor parte lo hace actuando sobre el cerebro. Es el modo de acción de la mayoría de ellos. Los pesticidas están fabricados para atacar las funciones cerebrales. Para realizar este estudio, la investigadora cuenta con una valiosa herramienta, el acceso online a un mapa de utilización de pesticidas en California. Los agricultores tienen obligación de informar de las fechas, lugares de fumigación, nombres y cantidades de producto utilizados. Hicimos coincidir los mapas de fumigación con pesticidas con los de las direcciones de las mujeres. Después comprobamos la distancia que había entre los campos tratados y las casas de las mujeres y miramos el tipo de pesticida con el que habían fumigado. Nuestro estudio reveló que los pesticidas organofosforados estaban asociados con el incremento del riesgo de autismo cuando las fumigaciones cerca de las casas de las mujeres se habían producido entre el 2º y el 3er trimestre del embarazo. Mientras los estudios se acumulan en las revistas científicas, sobre el terreno los profesores asisten impotentes a una lenta degradación de las capacidades de aprendizaje. Óscar Ramos es hijo de un trabajador agrícola. Estudió en la universidad y regresó a Salinas para enseñar en las mismas aulas a las que acudía de pequeño. ¿Cuántas unidades? 2. ¿Cuántas decenas? 5. ¿Y centenas? 1. Correcto. Buen trabajo. Llevo 20 años enseñando en la misma escuela, en el mismo barrio, y cada vez veo a más niños con problemas de salud. Más migrañas, más casos de asma, más déficit de atención o dificultades para permanecer tranquilos, dificultades de aprendizaje. He visto cómo todo esto ha ido aumentando a lo largo de los años. Es preocupante. Hoy vais a escribir vuestra propia historia. Luego pondremos los trabajos en la pared. Si tomamos como muestra a las madres más expuestas y a las menos expuestas y comparamos los cocientes intelectuales de sus hijos, veremos que hay una diferencia de 7 puntos. Es más o menos la mitad de la desviación estándar, lo que significa un desplazamiento de la curva de distribución del cociente intelectual de la población en general. Esto podría llevar a un aumento del 50% de niños que necesitan asistencia particular. Estamos literalmente robándole a la población el potencial intelectual. No solo el número de niños que necesitan ayuda aumenta de forma significativa, sino que el número de niños dotados disminuye. El problema puede pasar desapercibido, porque a los 5 años de edad, todos los niños juegan de la misma forma en el patio. Así que podemos hacer como si todo estuviera yendo bien. Pero ese no es el caso, y las cosas van a empeorar cada vez más. Los niños de Salinas están expuestos a los pesticidas, pero ¿los niños de las ciudades están a salvo? Podría pensarse que sí. Sin embargo, 2 estudios realizados en un medio urbano, en Nueva York, revelan que no lo están. Porque los pesticidas también se ocultan en lugares inesperados, como en los aerosoles que utilizamos para eliminar cucarachas. Los pisos están contaminados, los niños también, y prueba de ello son los test realizados a lo largo de los años.
Aunque las poblaciones eran muy diferentes, una comunidad agrícola y dos comunidades urbanas con marcadores de exposición distintos, la relación entre la exposición prenatal a organofosforados y el descenso del cociente intelectual es muy similar en los tres estudios. ¿Los trastornos del desarrollo cerebral perduran en el tiempo? Si es así, deberían ser visibles en el cerebro de los niños. La investigadora realizó un estudio único en el mundo. Hizo resonancias magnéticas a 40 niños de 12 años que cuando estaban en el útero materno habían sido expuestos a clorpirifos, un pesticida que también se utiliza en California. Tenía en mente una pregunta que nadie se había atrevido a hacer todavía. ¿La exposición en el vientre materno puede modificar la anatomía del cerebro? Esta imagen muestra que las regiones del cerebro de los niños con mayor exposición al clorpirifos difieren de las de los niños con menor exposición. Las regiones rojas son aquellas en las que el cerebro es más ancho de lo que cabría esperar. De modo que sí, vemos claramente que los niños con mayor exposición al clorpirifos presentaban cambios estructurales en sus cerebros. Estas regiones corresponden a la atención y al control de los niños sobre sí mismos. Actualmente, el uso de clorpirifos está prohibido en Estados Unidos, aunque todavía se permite en agricultura. Los niños de Salinas siguen expuestos, ya que sus casas y sus escuelas están justo al lado de los campos fumigados. Tanto en Estados Unidos como en Europa, en donde se utilizan los mismos pesticidas, padres e hijos reclaman amplias zonas de seguridad entre los cultivos y las escuelas, sin ningún éxito por el momento. Estas medidas, aunque sean indispensables, pueden parecer limitadas en relación al número de moléculas que se introducen en el medio ambiente sin haberse hecho estudios previos. No sabemos cuántas moléculas alteran el cerebro. Hay tantas y hay tan pocos tests para responder a esta cuestión que ignoramos cuántas moléculas químicas pueden actuar sobre la acción de la hormona tiroidea. Está describiendo una pesadilla. La verdad es que es algo que me quita el sueño por la noche. Durante mucho tiempo hemos creído que la placenta era una barrera protectora hermética, y no es así. Nunca nos hemos preguntado realmente cómo entran las moléculas químicas en nuestro cuerpo. Cosméticos, jabones antibacterianos, detergentes, plásticos, revestimientos antiadhesivos, envoltorios. La lista de sospechosos no cesa de aumentar. Nos bañamos en una auténtica sopa química. Cada bebé que nace en Estados Unidos tiene más de 100 moléculas químicas cuantificables en sangre. No entiendo cómo pensamos que no pasa nada. El Consejo Americano de Química ha hablado de esta cifra, pretendiendo que la presencia de las moléculas no significa forzosamente que sean peligrosas. Quizás sea cierto desde el punto de vista filosófico, pero hay cantidad de moléculas identificadas como nocivas. El plomo es nocivo, los PCB son nocivos, los retardantes de llama también lo son, y el resto todavía no han sido testados. ¿En qué estamos pensando? Hay que testar para regular lo más rápido posible. Bárbara de Menex y su equipo han asumido el reto de la urgencia. Han elaborado un nuevo test fiable y sencillo. El objetivo es identificar las sustancias que perturban la glándula tiroides. ¿Cuál es la población del estudio? Renacuajos, porque las hormonas tiroideas de los renacuajos son las mismas que las de los humanos.
Los investigadores han decidido testar un cóctel de 15 sustancias químicas encontradas en todas las mujeres embarazadas. Bisfenol A, triclosan, eftalatos, metales pesados, perfluorados, pesticidas. ¿Cómo actuará este cóctel compuesto por dosis débiles sobre la tiroides? La respuesta la obtenemos gracias a los renacuajos centinelas que se han vuelto fluorescentes para su manipulación genética por exigencias del experimento. Tenemos aquí a unos renacuajos fluorescentes. A este le hemos suministrado hormonas tiroideas. El cerebro está muy claro. Al suministrar hormonas tiroideas con el cóctel de moléculas, la señal es mucho más débil. El cóctel actúa sobre la hormona tiroidea en el cerebro de nuestros renacuajos. Las hormonas tiroideas del renacuajo son exactamente iguales a las nuestras. Si el cóctel actúa sobre el funcionamiento de la tiroides en los renacuajos, cabe pensar que el mismo cóctel tendrá un efecto negativo en el desarrollo cerebral de los niños. El equipo de Bárbara de Menex ha testado cientos de moléculas. El 65% perturban el funcionamiento tiroideo, 2/3. El impacto de los perturbadores endocrinos en el desarrollo del cerebro se ha convertido en una cuestión social. No solo desde el punto de vista ético, puesto que se altera el potencial intelectual de los niños, sino también desde un punto de vista económico. Frente a cualquier reglamentación, la industria química alega el peligro del desplome de su actividad, con los despidos que ello supondría. Pero ¿cuál es el coste social y económico de la pasividad? Leo Trasan es pediatra en Nueva York y padre de 2 niños pequeños. Con un equipo de economistas y estadistas, ha calculado el coste para la sociedad de la pérdida progresiva de puntos de cociente intelectual. Si un niño sale del colegio con un punto menos de cociente intelectual, los padres ni siquiera lo notarán. Pero si 100.000 niños salen del colegio con una pérdida de un punto, la economía lo notará mucho. Se sabe que los niños que tienen un punto menos de cociente intelectual pierden un 2% de productividad en su vida. Un niño tiene una productividad media de $1 millón en el transcurso de su vida. Si hacemos los cálculos, cada punto de cociente intelectual perdido cuesta $20.000 por niño. Como todo cálculo puede parecer frío, pero es el lenguaje de la industria y de quienes redactan las leyes. Recientemente se ha calculado el coste en términos de salud y el coste económico de los perturbadores endocrinos en Estados Unidos y en Europa. Y es enorme. Del orden de 185.000 millones de euros en Europa y 340.000 millones de dólares en Estados Unidos. Un gasto considerable, y más aún si tenemos en cuenta que solo se ha calculado sobre una pequeña porción del conjunto de perturbadores endocrinos. A veces hay que saber cerrar la puerta del laboratorio, subirse a un tren y hacer todo lo que podamos, porque la situación es crítica. Hay que escuchar a los científicos. Como tantos otros colegas, Bárbara de Menex acude regularmente a Bruselas para tratar de convencer a los políticos de que regulen el asunto de las moléculas químicas lo más rápido posible. La industria química puede adaptarse a la regulación, puede innovar y producir moléculas no tóxicas. ¿Y si no? Si no, probablemente asistamos a la desaparición de la estructura más sofisticada que la evolución haya creado nunca, el cerebro humano. Arlene Bloom también acude a Bruselas. La científica americana quiere advertir a Europa del peligro del uso de los retardantes de llama. Pueden llamarlo política, pero para mí es educación. Es compartir lo que sabemos. Los científicos tenemos un montón de conocimientos sobre productos tóxicos
Y no queremos que se queden en las revistas científicas. Queremos informar al mundo, hacerlo más saludable. En Bruselas, nada escapa a la voluntad de normalización, ni siquiera los retardantes de llama. Pero ¿qué norma adoptar para todos? En el Reino Unido, ponen retardantes de llama en todos los productos, incluso en los que venden a Estados Unidos. 28 Estados miembros, 28 normativas diferentes. La industria del bromo sueña con que Europa adopte la reglamentación británica, que permite el uso de retardantes de llama. La investigadora americana recuerda algunos resultados científicos. En el caso de madres con niveles altos de retardantes de llama, los recién nacidos pueden presentar bajo peso, problemas de coordinación, un cociente intelectual reducido y también cáncer. En toda polémica, la información es fundamental. Frente a los grupos de presión de las industrias, siempre dispuestos a financiar nuevos estudios para bloquear los que no les gustan, los investigadores se van organizando poco a poco. Bárbara de Menex se entrevista hoy con Michelle Rivasi, diputada europea y vicepresidenta del grupo Europa Ecología Los Verdes. Es el modo de acción y no los efectos secundarios. En absoluto. Pero es increíble. Es increíble porque hay muchos... Son unas sutilezas que no había visto. Es muy importante. Creo que hay que descifrar estos informes sobre pesticidas. Hay que leerlos con más atención, fijándonos en todos estos efectos secundarios que no están contemplados en la reglamentación actual. Está claro que hay grupos de presión detrás de todo esto que no quieren que se prohíban los pesticidas. Lo veo en Francia con los viñedos. Es increíble. Están al lado de los colegios y hacen la vista gorda. Fumigan los viñedos con pesticidas de una manera increíble. Nos afecta a todos. Creo que llegará el día en el que volvamos la vista hacia esta época y nos preguntemos cómo diablos ha podido suceder todo. Desde el punto de vista humano, es horrible decirlo, pero realmente vamos a tener que esperar a que generaciones de niños sean sacrificados. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Ernest nació una mañana del mes de marzo, justo antes de la primavera. ¿Cómo proteger los próximos años su cerebro, que todavía está en pleno desarrollo? ¿Cómo proteger los cerebros de los futuros bebés? Esta historia no es la crónica de la impotencia. Siempre se puede hacer algo, y la prueba es lo que ha hecho Arlene Bloom en California. La alianza entre científicos decididos, ciudadanos informados y políticos convencidos puede cambiar las cosas. Pero mientras llega una reglamentación eficaz, los científicos nos aconsejan suprimir al máximo en nuestros hogares los perfluorados, el bisfenol A, los phtalatos, el triclosan, los pesticidas y los retardantes de llama. Y para reducir su efecto sobre el cerebro, Bárbara de Menex propone una medida totalmente olvidada. Es muy sencilla y muy fácil de poner en práctica. Consiste en asegurarse de que las mujeres tienen yodo suficiente para fabricar hormonas tiroideas para ellas y para sus bebés. Es una medida de salud pública muy sencilla y nada cara. En Sicilia, por iniciativa del Dr. Vermiglio, una campaña recomendando el consumo de sal iodada y suplementos yodados ha permitido actuar sobre los déficits mentales. ¿Y si el yodo, al saturar la glándula tiroides, resultase ser una barrera contra determinados ataques químicos? Asegurarse de que las mujeres embarazadas tienen yodo suficiente al principio de la gestación es un comienzo para limitar los efectos de los perturbadores endocrinos. Bárbara de Menex acaba de iniciar un estudio sobre mujeres embarazadas en Suecia. Si su hipótesis se demuestra, el control de los niveles de yodo tal vez se convierta en un gesto individual esencial para paliar la dejadez de los poderes públicos.